«Atención», exclamó Ricardo, pero el momento ya había pasado. La bebida caliente se derramó sobre la camisa blanca y el elegante saco gris. La quemazón se sintió de inmediato. Sin embargo, lo que más le impactó fue la auténtica expresión de terror en el rostro de la mujer que tenía delante. «Oh, por favor, no, no, no». Camila pidió disculpas mientras sacaba velozmente unas servilletas de su bolso. «El atuendo que lleva es realmente costoso». Al darse cuenta de su error, Ricardo Méndez, acostumbrado a que los demás se sintieran impresionados por él, esperaba la reacción común de temor o halagos que solía recibir. Sin embargo, la joven mujer exhibía solo una vergüenza sincera al tratar de limpiar de manera torpe la mancha que se expandía en su vestimenta. Al responder, se sorprendió por la suavidad en su tono de voz al decir: «No te inquietes, es solo un poco de café». Estaba tan absorta en mis asuntos que... Camila indicó la diminuta caja que se había deslizado al suelo, mientras un grupo de trufas de chocolate se desplazaba por la acera. Ricardo presenció cómo la mujer, descuidando su elegante vestimenta, se inclinaba para recuperar los dulces. Esa acción lo dejó totalmente confundido. «Permíteme echarte una mano», mencionó inclinándose a la vez, sin prestar atención a las miradas curiosas de los transeúntes. «No hace falta, buen hombre. He hecho suficiente mal». Mientras Ricardo recogía las diminutas bolitas de chocolate y las volvía a poner en la caja, le preguntó a su interlocutor examinando una trufa con interés si él era el responsable de hacerlas, a lo que respondió afirmativamente. Explicó que las vende en el centro, desviando la vista. «Estoy recaudando fondos para comprar los medicamentos de mi madre». La honestidad de esa declaración impactó a Ricardo de manera más intensa que un sorbo de café recién hecho. En su entorno de reuniones de alto nivel y cifras astronómicas, llevaba mucho tiempo sin escuchar a alguien expresarse sin medir cada término. Ricardo se presentó con naturalidad, ofreciendo su mano manchada de chocolate sin preocuparse por ello. Camila Morales respondió brevemente, estrechando la mano. «Realmente lamento lo sucedido con su vestimenta. En el caso de que me proporcione su domicilio, podré saldar la cuenta de la lavandería una vez haya reunido fondos suficientes». A punto estuvo Ricardo de reír a carcajadas. El atuendo tenía un precio superior al salario mensual de la mujer. Sin embargo, no mostraba ningún indicio de coqueteo o intenciones ocultas al hacer la oferta. Expresó su deseo de dejarlo atrás con una sensación de libertad inusual. No obstante, añadió que le debían un café para la próxima ocasión. Al final, Camila dirigió su mirada a los ojos de Ricardo, mostrando confusión y alivio. Ricardo sonrió, admitiendo su sorpresa al decir que debería estar enojado, aunque reconoció su responsabilidad al caminar distraído revisando mensajes. Un conjunto de directivos se acercó a su posición y uno de ellos saludó a Ricardo con un gesto de cortesía. Al percibir la expresión de Camila, frunció el ceño y comentó: «Tiene su empleo en las cercanías». Un instante de vacilación se apoderó de Ricardo. «Exacto, en un inmueble destinado a actividades laborales. No hay nada que valga la pena mencionar». Esa fue la primera vez que le ocultaba la verdad, y aún así, experimentó una sensación de deslealtad. El inmueble le pertenecía, al igual que otros 20 en la localidad. Camila afirmó mientras cerraba su caja de bombones: «Diariamente me encuentro por esta zona. Si desea otro café, estaré disponible en esta esquina de 9 a 4. Ricardo asintió, sabiendo que en breve tendría una reunión con inversores japoneses y que su asistente estaría muy nerviosa buscándolo. Señaló las trufas y preguntó si podía comprar algunas. La expresión de Camila se volvió radiante al responder afirmativamente. «El precio de la caja pequeña es de 50 pesos». Ricardo tomó su billetera y sacó un billete de 500. Luego pidió 2 cajas. Disculpándose, mencionó que no tenía cambio suficiente. Dijo ella: «Puedes quedarte con la diferencia». De camino a la lavandería. Después de titubear, Camila decidió aceptar el dinero y le dio 2 diminutas cajitas. Expresó su gratitud. «Claro que sí. Mañana quedamos para tomar café», mencionó Ricardo mientras se alejaba con una sonrisa auténtica que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al dirigirse hacia el edificio,
Ricardo observó su nombre resaltando en letras brillantes en lo alto y se percató de que en ese corto trayecto no había considerado la compañía, las inversiones ni los acuerdos pendientes. Tan solo me encontraba allí, conversando con una mujer desconocida acerca de café que se había derramado y chocolates. Recibió notificaciones importantes en su móvil. La realidad exigía su presencia. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. El café había dejado una mayor mancha que la que tenía en su traje. Ricardo había marcado algo en lo más profundo, pensando que lo había dejado en el olvido. La habilidad de establecer vínculos genuinos con otros sin artificios, sin tácticas, sin disfraces. Colocó las cajas de bombones en el bolsillo de su chaqueta manchada y avanzó hacia el edificio con determinación, recordando los ojos honestos que había visto, los cuales rivalizaban con los datos y gráficos que le aguardaban en el piso superior. Ricardo no encontraba la razón de su regreso a la esquina 3 días más tarde. Sostenía el café como pretexto, aunque en realidad no confiaba en esa excusa. Al notar la acción, Camila comentó: «Observo que has completado la tarea del café», mientras se enjugaba el sudor de la frente con la parte posterior de la mano. A pesar del inclemente sol que brillaba sobre la urbe, ella permanecía en su lugar, atendiendo su modesto puesto de trufas. Ricardo afirmó que siempre cumple con lo que promete mientras le daba el vaso. A pesar de tener dudas sobre si preferías con leche o sin. Ella sonrió mientras aceptaba la bebida, diciendo que estaba ideal con un poco de leche. «Nunca imaginé que tendría la oportunidad de encontrarme contigo de nuevo, distinguido ejecutivo». Ricardo experimentó una leve tensión. «Por favor, solo Ricardo». «Exacto, laboro en las cercanías». «Ya te lo mencioné». Camila, acomodando las cajas de trufas en su mesita plegable, quiso saber cuál era tu actividad en ese momento. Al acercarse a la tienda, una pareja decidió hacer una compra, momento en el que Ricardo notó la notable transformación de Camila. Su expresión facial se iluminaba con una sonrisa más resplandeciente, mientras que su tono de voz se tornaba más enérgico. Una vendedora por naturaleza. Al alejarse los clientes, contestó de manera imprecisa mencionando el tema de las finanzas. «No hay nada que llame la atención». «¿Qué hay de ti? ¿Únicamente comercializas trufas?» Ella se burló con una sonrisa sarcástica, insinuando que tu único producto son las trufas. «A las 4 de la mañana me levanto para hacer la preparación de las frutas frescas. Transporto todas estas cosas en el metro. Todos los días armo y desarmo. Soporto la luz del sol, la lluvia y los supervisores. Claro, únicamente comercializo trufas». Ricardo experimentó rubor en sus mejillas. Hacía mucho tiempo que nadie lo reprendía de esa manera. «Mis disculpas, no fue mi intención». Ella lo interrumpió con un tono más calmado, diciendo: «No te angusties. En ocasiones, las personas piensan que es sencillo, que es un antojo. ¿Acaso no es así?». Después de beber un poco de café, Camila contestó: «La madre padece de esclerosis múltiple. Tengo un hermano menor de 10 años. Una persona debe encargarse de los gastos, lo cual me brinda la oportunidad de pasar tiempo con ellos durante las tardes y noches». Expresó sus sentimientos de manera objetiva, como si estuviera hablando sobre el tiempo. Un nudo se formó en la garganta de Ricardo. Con una simple llamada, sería capaz de solucionar todos esos inconvenientes mediante una transferencia que pasaría desapercibida en su saldo. Expresó que lo estabas haciendo de manera excelente. «Las trufas que haces son exquisitas. ¿Ya las has degustado?». Ella mostró sorpresa al hacer la pregunta. «Por supuesto». Ricardo afirmó falsamente que las había llevado a la oficina. Realmente las había degustado únicamente en su ático contemplando las luces urbanas. Fueron del agrado de todos. La cara de Camila se iluminó con una sonrisa sincera, lo que llevó a Ricardo a reflexionar sobre lo que estaría dispuesto a hacer para volver a contemplar esa expresión. «Ella mencionó que tenía una deuda contigo por haber estropeado tu vestimenta. Te he mencionado que no tiene relevancia. No, sin embargo, mi estado de salud no es bueno. Permíteme ofrecerte algo como invitación». Ricardo la interrumpió, mencionando tu tiempo. «Regálame momentos juntos».
Háblame un poco acerca de ti mientras disfruto de mi taza de café. Camila lo observó con desconfianza. ¿Cuál es la razón de tu interés? Alguien como tú debería relacionarse con individuos más fascinantes. Ricardo reflexionaba sobre las veladas con hombres de negocios, figuras políticas y famosos, diálogos planificados en los que cada expresión era una táctica. Con total franqueza, contestó que la gente fascinante resulta ser bastante monótona. También me agrada tu forma directa de expresarte. Camila soltó una risa. No dispongo de tiempo para andar con rodeos. La existencia es breve. En el transcurso de la hora siguiente, Ricardo conversó con varios clientes y se enteró de detalles acerca de la humilde vivienda de Camila, sus anhelos de establecer su propia tienda de chocolates, su experiencia en la elaboración de trufas siguiendo tutoriales en línea y dedicación. Finalmente, Camila anunció su partida al observar la hora en su reloj. Dentro de 30 minutos, mi hermano saldrá de la escuela. Ricardo se sorprendió al notar la prisa en su voz al preguntar si podía acudir al día siguiente. Antes de dar una respuesta, Camila se tomó un instante para analizar la situación. En caso de que desees, permaneceré en este lugar como de costumbre. Al volver a su edificio, Ricardo no respondió a las llamadas de su asistente y experimentó una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. En la conversación, no había tenido intención de representar a nadie más que a mí mismo, salvo por la pequeña falsedad acerca de mi identidad. Al llegar, su hermana Paula lo aguardaba en la oficina. ¿En qué lugar te encontrabas? En 20 minutos es la reunión con los representantes alemanes. Al soltar un suspiro, Ricardo colocó su chaqueta en el perchero. Paula lo observó con sorpresa. ¿Te encuentras en buen estado? Pareces haber experimentado un cambio en tu apariencia. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo. ¿De qué manera es distinto? Me resulta difícil decidir. Tú, por favor, menos. Y eso resultó ser verdad. Experimentaba una sensación de mayor humanidad y menos de liderazgo ejecutivo. Reducir la presencia de Ricardo Méndez y optar por simplemente Ricardo. Como si la mujer que comercializaba trufas bajo el intenso sol hubiese alcanzado un éxito inigualable en mucho tiempo. Borrar de su mente la persona que se esperaba que fuera. Camila, con una expresión de burla en su rostro, recibió a Ricardo con una pregunta irónica al verlo acercarse por tercera ocasión en la semana. Contestó él mientras le ofrecía el café que ya era parte de su rutina. De ninguna manera. Resulta poco común observar a un directivo con disponibilidad en la mitad de la mañana. Así concluye todo. Mientras se desabrochaba la corbata, Ricardo levantó los hombros en señal de indiferencia. El intenso calor de mayo resultaba agobiante. Podríamos decir que cuento con ciertas ventajas. ¿Beneficios? ¿Estás evitando tus responsabilidades laborales? Mientras acomodaba las trufas, Camila observaba con desconfianza. Ricardo reconoció con complicidad que le gustaba un poco de cada cosa. En realidad, pospuse 3 reuniones importantes solo para poder asistir. El ayudante estuvo a punto de tener un ataque al corazón al solicitarle cambiar la junta con los inversionistas. Sin embargo, Ricardo se asombró al percatarse de que no le importaba. Al preguntar si había traído algo, sacó una diminuta caja de su maletín. Camila, con las manos manchadas, preguntó qué era aquello. Haz el favor de abrirlo. En el interior se encontraba un diminuto ventilador portátil que funcionaba con una batería recargable. Ricardo intentó sonar despreocupado al decir, para que no te veas tan afectado por estas altas temperaturas. No tiene mucha importancia. Camila agarró el dispositivo como si fuera algo fuera de lo común. Con esto, lograré sobrevivir en esta situación al aire libre. La sincera muestra de agradecimiento por algo tan sencillo provocó en Ricardo un sentimiento de remordimiento. Aunque tuviera la posibilidad de adquirir un establecimiento completo para ella, tenía claro que no aceptaría un regalo tan generoso de parte de un simple trabajador de oficina. De repente, Camila conectó el ventilador a la mesa mientras le preguntaba a Ricardo si realmente disfrutaba tanto de sus trufas o si había algo más que le gustaba. ¿Cuál es el significado de lo que dices? ¿Por qué vienes diariamente? Adquieres una caja y te quedas conversando.
Es algo poco común, ¿verdad? Ricardo experimentó una sensación de tensión. ¿Era tan evidente? Finalmente, confesó que le agrada conversar contigo. Resulta muy agradable. Camila rió al escuchar la palabra refrescante. Pareces el anuncio de una marca de caramelos. Ricardo soltó una risa, impresionado por lo sencillo que resultaba estar con ella. Siempre solicitan algo de mí en el trabajo. A tu lado puedo ser completamente auténtico. El semblante de Camila se tornó más apacible. Si tu lugar de trabajo es tan desafortunado, considerando que soy lo más positivo que te ha ocurrido recientemente. Cuando un cliente se aproximó, Camila activó rápidamente su faceta de vendedora. Mientras atendía, Ricardo la miraba con eficacia y cordialidad. Al distanciarse el caballero, ella le lanzó un coqueto guiño a Ricardo. ¿Observist? Así es como se concreta una venta. Tienes habilidades destacadas en esta área. Es necesario que lo sea. La compasión no motiva a las personas a realizar compras. Adquieren los artículos debido a su agrado por el producto y la forma en que se les presenta para la venta. Las visitas se convirtieron en un acontecimiento cotidiano. Ricardo siempre encontraba pretextos para abandonar su puesto de trabajo, mientras que Camila preparaba su café justo a tiempo para su llegada. Conversaban sobre diversos temas y también sobre trivialidades. Experiencias cinematográficas compartidas, rincones urbanos memorables, vivencias de la niñez. Nunca falta trabajo, nunca falta dinero. Al cabo de 14 días de recibir visitas, Paula lo abordó en el ascensor una tarde. Paula frunció el ceño y preguntó con curiosidad el paradero matutino. Tomarse 2 horas para tomar un café es excesivo. ¿Estoy en lo correcto al decir que es una mujer? Esa cara me resulta familiar. A pesar de no dar respuesta, el silencio de Ricardo confirmó todo lo necesario. Paula rogó que confirmaran si era abogada o ejecutiva de una compañía con la que pudieran entablar relaciones comerciales. Ricardo se sintió incómodo y contestó, eso no es lo correcto. Es simplemente una persona con la que disfruto conversar. ¿Conoces tu verdadera identidad? ¿Estás al tanto de que eres Ricardo Méndez, el individuo cuya imagen figura en la portada de la revista Expansión de este mes? Ricardo apartó la vista. No es del todo preciso. Paula observó con auténtica inquietud en su mirada. Ricardito, esto terminará estallando justo delante de ti. Debes dejar de engañar a esa dama, sin importar quién sea. Ella no está siendo tratada con equidad. Argumentó con poca convicción. No le estoy diciendo mentiras. Prefiero no mencionar ciertos aspectos. ¿Cómo es posible que seas propietario de la mitad del área financiera? ¿Cómo es posible que tu riqueza personal sea mayor que el Producto Interno Bruto de ciertas naciones pequeñas? Paula movió la cabeza en señal de desaprobación. No se trata de unos cuantos detalles. El ascensor se detuvo y se abrieron las puertas. Paula colocó su mano en el hombro de su hermano. Ricardo, es imposible edificar algo verdadero basado en una falsedad. No importa cuán encantado estés de esta dama o lo excepcional que sea. En la noche, a Ricardo le resultaba imposible conciliar el sueño. Observaba desde lo alto de su lujoso apartamento las luces de la urbe, reflexionando sobre las expresiones de Paula. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. Sin embargo, era consciente de que al revelarle la verdad a Camila, todo se transformaría. La razón por la que ella no aceptó no fue debido a que él le hubiera engañado. La cuestión radicaba en que ya no lo vería de la misma manera. Disfrutaba de estar con él como un hombre común, no como Ricardo Méndez, el adinerado que todos buscaban impresionar. Después de mucho tiempo, alguien lo miraba de verdad a él, sin prestar atención a su riqueza ni a su influencia. No estaba preparado para dejarlo ir. Mientras Camila finalizaba de preparar sus trufas, el programa de noticias de la mañana se escuchaba en la diminuta pantalla de la televisión. No estaba prestando atención cuando de repente reconoció un nombre conocido. Esta mañana, Ricardo Méndez, quien es el director ejecutivo de Grupo Financiero Continental, comunicó una importante inversión en la industria tecnológica del país. Al alzar la vista, Camila se encontró con la figura de un caballero elegantemente vestido,
saludando a líderes políticos. Sintió un sobresalto en el pecho. Se trataba de él, Ricardo, aquel que adquiría trufas y llevaba café cada amanecer. Quien previamente le había informado que era solo un trabajador de oficina, fue la misma persona a la que se acercó murmurando al ver la pantalla. La conductora seguía adelante. Méndez, reconocido como uno de los líderes empresariales más destacados de la nación, afirmó que esta inversión demuestra su dedicación al progreso tecnológico de México. El hueco en su vientre se hizo más grande. Las piezas se ajustaban, la vestimenta costosa, las reuniones en momentos inusuales, la falta de claridad acerca de su empleo. Todo resultó ser falso. Aquella mañana, al presentarse Ricardo con el café habitual, Camila lo recibió de manera distante, lo cual lo dejó perplejo. Él, al percatarse de su gesto, le preguntó si algo había ocurrido. Me resulta difícil decirlo, Ricardo. Ella contestó con los brazos cruzados, cuestionando si debía referirse como señor Méndez. El semblante de Ricardo se tornó pálido. Los ojos de él, normalmente llenos de confianza, reflejaban ahora una fragilidad desconocida para Camila. Camila, ¿me permites explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Por qué has estado ocultándome la verdad durante tanto tiempo? ¿Te has estado riendo de mí? Respondió Ricardo, avanzando un paso. Jamás fue mi intención burlarme de ti. ¿Y bien? ¿Qué sucede? ¿Qué era lo que estabas tratando de encontrar? ¿Disfrutabas observar cómo la vendedora de trufas compartía sus preocupaciones contigo, sabiendo que podías solucionarlas con solo un gesto? Los peatones empezaron a observarlos con interés. Ricardo susurró. Le pidió cambiar de ubicación para conversar. No deseo tener ninguna conversación contigo. Camila empezó a ordenar sus pertenencias. Ricardo reiteró, ya tengo bien identificada tu verdadera personalidad. Esa es la dificultad, respondió él. Tú no tienes conocimiento de quién soy. Solo percibes la imagen pública de Ricardo Méndez a través de la televisión o las revistas, no su verdadera esencia. Camila observó con sentimientos encontrados, debatiéndose entre la ira y una confusión que se resistía a reconocer. ¿Debo creer que Ricardo Méndez es realmente el hombre que va a comprar trufas y simula ser una persona común? Él contestó con una honestidad que la tomó por sorpresa, negando que haya fingido ser alguien insignificante. Simulaba tener libertad. Las palabras detuvieron a Camila de repente. El tono de su voz reflejaba un dolor auténtico. Ricardo, incómodo por la presencia de los curiosos, escudriñó a su alrededor. Solicitó amablemente, permíteme solo 5 minutos, por favor. Aquí no es el lugar. A pesar de sus dudas, Camila estuvo de acuerdo. Juntaron sus pertenencias y se dirigieron hacia un parque diminuto en las cercanías, lo bastante concurrido para brindar tranquilidad, pero lo bastante apartado para conversar en privado. Ricardo expresó que su existencia completa había sido como estar atrapado en un lugar lujoso. Esto lo mencionó una vez que se acomodaron en un banco. Desde pequeño, todo estaba organizado de antemano. La elección acertada de la institución educativa, el camino profesional adecuado, las amistades idóneas e incluso la pareja ideal. Camila comentó de manera sarcástica sobre el niño adinerado, pero esta vez sin la misma severidad que mostraba anteriormente. Ricardo esbozó una sonrisa melancólica. Reconoce lo absurdo que resulta lamentarse por tener ventajas, pero para él siempre ha sido una constante la presión de ser impecable. Mi padre solía decirme una y otra vez. Un Méndez siempre oculta sus debilidades, nunca falla, nunca se permite mostrar vulnerabilidad. ¿Y eso te da derecho a mentirme? Ricardo reconoció. Aunque no hay excusa para ello, al derramar ese café sobre mí, sentí como si algo dentro de mí se hubiera quebrado. Después de mucho tiempo, una persona finalmente me brindó un trato humano, sin enfocarse en mi apellido o mi situación financiera. Camila rememoró el primer momento en que él le brindó su ayuda al recoger las trufas que se le cayeron al suelo, sin importarle que su traje quedara manchado. ¿Cuál fue la razón de tu persistencia? Ricardo la observó fijamente. Hallaba en ti la libertad de ser auténtico, sin presiones ni máscaras. Simplemente, Ricardo, disfrutaba de la sensación que me brindabas.
No consideraste que en algún momento descubriría la verdad. Creo que evitaba contemplar esa posibilidad, admitió. A diario prometía compartirte la información, pero temía que todo se transformara. Camila se mantuvo en silencio mientras reflexionaba sobre lo que iba a decir. Una parte de ella comprendía el temor. ¿Acaso no guardaba también fragmentos de su ser lejos de la mirada de los demás? ¿Acaso simulaba ser fuerte cuando se encontraba vencida? La única cosa en la que podemos confiar es la confianza, Ricardo, expresó al final. Si desde el principio me hubieras hablado con sinceridad. Estoy al tanto, la interrumpió él. Lamento mucho, de verdad. Sin embargo, todo lo demás resultó ser verdadero. Nuestros diálogos, mis encuentros contigo, mi curiosidad hacia ti, todo lo que se dijo fue verdad. El móvil de Ricardo no paraba de vibrar. Él le echó un vistazo y lo silenció sin responder. Camila inquirió, ¿no vas a responder? Podría tener relevancia. Como es habitual entre las personas adineradas. Él contestó con tal seriedad que la dejó sin palabras, enfatizando la importancia de aclarar el asunto en ese momento. Camila dejó escapar un suspiro, notando cómo la rabia que sentía se convertía en una tristeza más intensa. ¿Cuál es tu expectativa, Ricardo? ¿Esperas que le conceda el perdón y que continuemos como si no hubiera pasado nada? Individuos como tú y como yo habitamos en realidades distintas. No es necesario que las cosas sean de esa manera. Por supuesto que sí, afirmó con determinación. Mientras regresas a tu lujoso ático y a tus reuniones ejecutivas, yo me dedico a vender chocolates en la calle y a cuidar de mi madre que está enferma. Así son las cosas. Ricardo intentó coger su mano, pero ella la apartó con delicadeza. Camila se levantó, expresando, requiero un tiempo. Esto es demasiado para mí. Comprendo, contestó él, sin hacer ningún esfuerzo por retenerla. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que nunca me comporté de manera insincera contigo. Tuve la valentía de ser honesto con alguien por primera vez en mi existencia, a pesar de que pueda resultar paradójico. Camila asintió mientras recogía sus pertenencias. Despedida, Ricardo Méndez. Al observar cómo se alejaba, Ricardo experimentó un vacío que ninguna compra de empresas ni logro económico lograrían colmar. La verdad se había revelado, sin embargo, tuvo que sacrificar lo más auténtico que tenía en su existencia. 2 semanas habían transcurrido desde el altercado en el parque. Desde su escritorio, Ricardo observaba a través del cristal de su despacho cómo la urbe se desplegaba ante sus ojos, como un tapiz de destellos y oscuridad. Dejó de ir a adquirir trufas. Dejó de encontrar motivos para evadir las reuniones. Aceptaba la elección de Camila de mantenerse alejada, a pesar de que cada día al despertar, sentía la tentación de subir en el ascensor y dirigirse hacia esa esquina. Al entrar sin llamar, Paula comentó que te veías fatal. ¿Lograste descansar un poco? Ricardo levantó los hombros en señal de indiferencia. Bastante. No digas mentiras. Paula colocó una carpeta encima de la mesa. El departamento de contabilidad requiere que firmes estos papeles. Sin embargo, les informaré que los revisarás mañana. Está bien, no hay problema, respondió Ricardo mientras cogía la carpeta. Voy a hacerlo en este momento. Paula se sentó frente a él, mirándolo con una expresión de cuidado fraternal. ¿Has intentado encontrarla? Fue su seca respuesta. Ella solicitó un poco de espacio, y es precisamente lo que le estoy otorgando. Jamás había presenciado esa actitud tuya hacia alguien. Ricardo rubricó los papeles de manera automática. Reconoció que no solo lo hacía por ella, sino por completo. Durante estas últimas semanas he reflexionado profundamente. ¿En qué has estado pensando? En mi verdadera identidad, más allá de la compañía, el linaje y todo lo demás. Realizó un ademán que incluía toda la elegante sala de trabajo. Por mucho tiempo, me he identificado por mis posesiones en lugar de mi verdadera esencia. Tras un breve instante de silencio, Paula se vio sorprendida por la inesperada reflexión de su hermano. Al preguntarle qué había descubierto, él contestó con una expresión triste, no lo sé, quizás necesite investigarlo. Esa tarde,
En vez de permanecer en el trabajo hasta tarde como solía hacer, Ricardo llevó a cabo una acción que tenía años sin realizar. Acudió a ver a su mamá. Hace 10 años que doña Elena Méndez quedó viuda y desde entonces residía en una lujosa residencia en las afueras urbanas, acompañada por un equipo dedicado a satisfacer todas sus necesidades. Al ver a Ricardo en el jardín, la sorpresa se reflejó en su rostro al exclamar su nombre. ¿Sucedió algo? ¿Te encuentras bien?, respondió él, tranquilizándola con un beso en la mejilla. Todo está en orden, mamá. Solo quería visitarte. Elena lo observó con recelo. Siempre estás acompañado cuando vienes a visitarme. Siempre se presenta en ocasiones especiales o por requerimientos específicos. Las palabras directas de su madre le sacaron una carcajada. Reconoció la verdad en ellas, aunque esta vez la situación era distinta. Me gustaría compartir momentos contigo, si estás de acuerdo. A lo largo de las próximas horas, Ricardo se dedicó a escuchar las vivencias de su madre de cuando era joven, relatos a los que nunca antes les había prestado atención. Mientras disfrutaban de una cena tranquila, sin presiones ni distracciones tecnológicas, Elena observó: «Te noto diferente», mencionó, mientras compartían un café en el balcón. Noto un cambio en ti. ¿Qué tipo de cambio? Te veo más similar a tu padre antes de que la riqueza alterara su personalidad, contestó ella con nostalgia. Con un enfoque más centrado en las personas. Mientras tanto, a una distancia considerable, Camila terminaba de cerrar su modesta caja registradora con menor alegría de la habitual. A pesar de que las ventas iban bien, en su día a día algo le hacía falta, algo que había adquirido relevancia sin que ella se percatara. Teresa volvió a tenerlo en mente y consultó a una vendedora de artesanías que estaba colocando su puesto cercano. ¿A quién te refieres? Camila hizo como si no recordara. Al cliente que más te gustaba, ese ejecutivo atractivo que venía a diario. Teresa mostró una sonrisa. Hace semanas que no lo veo. No era lo que aparentaba, contestó Camila mientras guardaba sus pertenencias. ¿Te causó algún daño? Camila se tomó un instante para reflexionar. No es del todo preciso. Simplemente, no actuó con sinceridad hacia mí. ¿Y eso es algo que no se puede perdonar? La pregunta la sorprendió. ¿Era así? Aunque Ricardo le había faltado a la verdad sobre su identidad, de alguna manera había mostrado su verdadero ser con ella más que con cualquier otra persona en su existencia. En su mirada, la última vez, percibí un auténtico temor a no tenerla a su lado, no por orgullo o antojo, sino porque con ella podía ser completamente sincero. Al final, confesó: no tengo certeza. Es una situación difícil. El amor siempre lo complica todo, contestó Teresa con la experiencia que le dan sus 6 décadas, pero en ocasiones lo enredamos más de lo preciso. Aquella noche, mientras cocinaba para su hermano y se aseguraba de que su madre tomara los medicamentos, Camila no podía sacar a Ricardo de su mente. ¿Cuál sería su situación actual? Hubiera retomado sus actividades de optimización en buscadores como si nada. Echaría de menos su presencia tanto como ella a él. Durante los días que siguieron, Ricardo se vio inmerso en una rutina completamente distinta. Empezó a dedicarle más tiempo a Paula fuera del trabajo, colaborando en la renovación de su hogar, una tarea que anteriormente habría encargado a un asistente. Solía compartir la cena con su madre con frecuencia, e incluso acogió a un perro sin hogar que descubrió cerca de su residencia, al que llamó Trufa en un gesto de irónica nostalgia. Una tarde, mientras pintaban una pared en su piso, Paula señaló: «Estás transformando por completo tu existencia por una mujer que ni siquiera te dirige la palabra». Ricardo contestó, con la cara salpicada de pintura, que no era solo por ella. «La responsabilidad recae en mi persona. Estoy en busca de mi verdadera esencia». Paula roto los ojos. Pareces sacado de esos libros de superación personal que tanto odias. Sí, lo entiendo, rió Ricardo. Es lamentable. ¿No te parece? Su hermana replicó con seriedad. Es admirable. Por otro lado, Camila se adentró de lleno en sus labores. Creó sabores innovadores para sus trufas, amplió su horario de atención y empezó a ofrecer sus productos en eventos empresariales durante los sábados y domingos. A pesar de que su emprendimiento estaba en auge,
al amanecer, al servirse su taza de café sin compañía, experimentaba una sensación de soledad que no lograba comprender. Aunque estaban separados por la distancia física, en realidad se sentían más unidos que nunca en sus pensamientos y sentimientos. Ricardo se dio cuenta de que la vida ofrecía mucho más que simplemente preocuparse por cifras en los balances y reuniones de alto nivel. Camila descubría que los prejuicios, aun cuando tengan razón de ser, tienen la capacidad de obstruir los sentimientos. Ambos se dirigían hacia un nuevo encuentro sin ser conscientes, el cual ninguno de ellos había previsto, pero que el destino ya había trazado en las calles de la ciudad donde se habían separado. Una tarde, mientras repasaban algunos documentos, Paula sugirió: «Sería bueno que me acompañaras al hospital. Se está llevando a cabo la apertura del sector pediátrico que hemos patrocinado, por parte del equipo de responsabilidad social». Ricardo alzó la vista de los papeles. Paula le aseguró que era fundamental que él asistiera, ya que representa la imagen de la empresa. También le mencionó que le vendría bien cambiar de ambiente y apreciar directamente los resultados de las inversiones. Ricardo aceptó de mala gana. No disfrutaba de las reuniones sociales, sobre todo en este momento en el que optaba por mantener un perfil bajo. Sin embargo, la afirmación de Paula resultó ser correcta. Buscaba establecer vínculos con la realidad exterior que trascendieran los límites de su entorno empresarial. Cuando arribaron, el Hospital San Ángel estaba lleno de movimiento. En los pasillos, médicos, enfermeras y pacientes transitaban mientras Ricardo y Paula eran acompañados por el personal de relaciones públicas hacia el recién inaugurado sector pediátrico. La directora del hospital informaba que los equipos recién adquiridos ya están en operación. Esta semana logramos brindar atención a 15 niños que, de lo contrario, habrían tenido que desplazarse a diferentes estados. Ricardo asentía de forma automática hasta que algo llamó su interés. Un pequeño de aproximadamente 10 años se entretenía en la sala de espera con un autómata de juguete. Algo le resultaba conocido en su manera de fruncir el ceño mientras estaba concentrado en el juego. Paula lo llamó suavemente: «¿Ricardo? La médica está dirigiéndose a ti». Pidió disculpas, aunque mantenía la mirada en el niño. «¿Podrían esperarme un instante?». Se aproximó con calma. El pequeño alzó la vista y lo miró con interés. Ricardo lo saludó y mencionó lo fascinante que era ese robot. «Mi hermana me lo obsequió», contestó el pequeño con satisfacción. Yes, un transformer. Lo vi. Transforma en camión. ¿Cuál es tu nombre? Soy Diego. ¿Y tú? Preguntó inclinándose a su altura. Me llamo Ricardo. ¿Estás aguardando a alguien, Diego? A mi madre. Se encuentra en una cita médica con el doctor. Mi hermana, Camila, no pudo asistir debido a que se encuentra laborando. El corazón de Ricardo se estremeció de repente. No había cometido ningún error. Siendo el hermano de Camila, cuestionó si su hermana preparaba trufas de chocolate, a pesar de tener conocimiento previo de la respuesta. La mirada de Diego brilló con emoción. Claro, ¿estás familiarizado con ella? Son las trufas más excelentes a nivel mundial. Ricardo esbozó una sonrisa mientras experimentaba una combinación de melancolía y optimismo. Así es, me resultan familiares. Son verdaderamente únicos. Una enfermera se aproximó a ellos. Le informó a Diego que su mamá ya había finalizado su cita médica. Están indagando acerca de tu paradero. El pequeño tomó su juguete y se puso de pie. Con inocencia, preguntó si quería conocer a su madre. Puedo decirle que tengo el placer de conocer a Camila. Hubo un instante de indecisión en Ricardo. ¿Sería correcto? Sin embargo, la posibilidad de volver a conectar con Camila, aunque fuera de forma indirecta, resultaba sumamente atractiva. Sería un placer si no te importa. Acompañó a Diego por el corredor hasta llegar a una estancia reducida donde una dama de edad intermedia, sentada en una silla de ruedas, organizaba algunos fármacos en su bolso. La similitud con Camila era claramente notable. Los ojos expresivos siguen siendo los mismos, la mirada refleja la misma determinación. Diego exclamó: «¡Madre!». Este caballero está familiarizado con Camila y sus deliciosas trufas. Observando a Ricardo con asombro,
La mujer lo examinó detenidamente. Le preguntó si era un conocido de su hija, a lo que él contestó afirmativamente, presentándose como Ricardo Méndez y tendiéndole la mano. «Es un placer conocerte». En los ojos de la dama resplandecía el reconocimiento. Méndez. ¿Te refieres al individuo de la información? ¿El hombre de negocios? Ricardo asintió con incomodidad. Resultaba imposible disimular su identidad en ese momento. La madre, con un gesto enigmático, mencionó que Camila le había mencionado. Desconocía que solía visitar centros médicos del gobierno. Él indicó que estaban presentando la apertura del reciente sector infantil, mientras señalaba la dirección donde había dejado a Paula. Me topé con Diego por casualidad. Después de observarlo por un instante adicional, la mujer esbozó una leve sonrisa. Comentó que su hija era muy obstinada, al igual que ella en su juventud. Ante esto, Ricardo se quedó sin palabras. Finalmente se ofreció a asistirles para regresar a casa. Expresó disponibilidad al mencionar que su vehículo estaba estacionado afuera. Ella declinó cortésmente la oferta, argumentando que no deseaban causarle molestias al señor Méndez. No es ninguna incomodidad, en serio, afirmó Ricardo. Desearía tener la oportunidad de... Se interrumpió, tratando de encontrar las expresiones correctas. Quisiera encontrarme con Camila, aunque sea por un instante. Después de observar a Camila detenidamente, su madre le pidió a Diego que consultara con la enfermera sobre la posibilidad de utilizar la salida lateral, ya que la entrada principal estaba muy concurrida. Al distanciarse el niño, ella se volvió hacia Ricardo y le comentó que su hija había mostrado cambios en las últimas semanas. Con mayor reserva y manteniendo cierta distancia. Imagino que está relacionado contigo. Ricardo experimentó la carga de la responsabilidad. Me equivoco. Desde el principio, no le di toda la verdad. ¿Le causó dolor? Nunca fue mi intención, contestó honestamente. Sin duda, estoy convencido de ello. Asintió con la cabeza, como validando algo que ya tenía conocimiento. Aunque tiene una gran fortaleza, Camila también muestra su lado más delicado. Prioriza la honestidad por encima de cualquier otra cosa. Presenció cómo su padre mentía y hacía promesas sin fundamento hasta que finalmente nos dejó. Desde ese momento, la falta de honestidad no es algo que pueda soportar. Las palabras impactaron a Ricardo de lleno. Desconocía ese detalle. La mujer señaló que hay numerosos aspectos sobre ella que desconoces. Tal vez sea el instante adecuado para explorarlas, en caso de que de verdad le preocupen. Diego volvió corriendo. Mamá, la salida está despejada. Ricardo los condujo hasta el vehículo, donde aguardaba su conductor. Mientras Diego observaba con admiración el lujoso automóvil, ayudó a la señora a ascender. El niño, sorprendido, preguntó si el coche pertenecía a Ricardo, quien con una sonrisa contestó que era de la compañía. ¿Qué te parece? Me parece asombroso. Aguardaré a compartir la noticia con mis compañeros. En el camino, Ricardo prestó atención a las palabras de Diego acerca de su colegio, sus compañeros y la gran admiración que sentía por su hermana. De vez en cuando, la mujer se involucraba, mirando a Ricardo con una combinación de prudencia y interés. Al fin arribaron a un sencillo bloque de pisos en una zona obrera. Este es el lugar, expresó ella. Agradezco mucho que nos hayas traído. Inquirió Ricardo si podía subir, sabiendo la importancia de su solicitud. Quisiera entablar una conversación con Camila. Tras meditar brevemente, la madre declaró, la elección es suya, no la mía. No obstante, puede darle una oportunidad. Ricardo colaboró en descender la silla de ruedas y escoltó a la familia hasta la puerta del edificio. Conforme avanzaba, su corazón palpitaba con mayor intensidad. Sin un discurso previamente elaborado, me encontraba sin saber qué palabras utilizaría. Tan solo tenía la certeza de que debía encontrarse con ella. Corriendo, Diego ascendió por las escaleras. Camila. Observa quién se unió a nuestro grupo. En ese momento, la observó frente a la entrada del diminuto piso, con el mandil colocado y restos de chocolate en sus manos. Al reconocerlo, sus ojos se abrieron sorprendidos. Durante un instante,
El tiempo dio la sensación de congelarse. Tanto Ricardo como Camila guardaron silencio. Sin pronunciar palabra, intercambiaron miradas, permitiendo que sus ojos comunicaran lo que no podían decir verbalmente. Al cabo de un momento, él rompió el silencio con un suave «buenos días». Saludó ella, mostrando un tono precavido pero sin rechazo en su mirada. «¿Te gustaría entrar?» Al atravesar la entrada de la modesta casa, Ricardo experimentó una combinación de inquietud y tranquilidad. Aunque modesto, el piso resultaba acogedor, con mobiliario simple y las paredes adornadas con imágenes de la familia. En la cocina, se podían ver moldes de silicona y envases con chocolate, clara muestra del esfuerzo continuo de Camila. «Madre». Camila recomendó a su madre que se tomara un descanso mientras la ayudaba a pasar de la silla de ruedas al sofá. La señora, con una expresión resignada, compartió que su consulta había transcurrido como de costumbre. «Según el médico, mi condición se mantiene estable». Diego jalaba emocionado el brazo de Ricardo. Observa, Camila. En su lujoso automóvil, el señor Ricardo nos llevó. Incluso cuenta con un conductor personal. Camila dirigió una mirada incómoda a Ricardo y exclamó: «Diego, ¿podrías enseñarle tus dibujos a mamá mientras yo preparo un poco de café?» El pequeño asintió con la cabeza y se apresuró hacia su cuarto. La madre, al observar a su hija y luego a Ricardo, les indicó con su mirada que debían solucionar la situación antes de dirigirse a su hijo pequeño. En el diminuto espacio de la cocina, en completo silencio, Camila encendió el fuego para calentar el agua. Ricardo se mantuvo a una distancia adecuada, siendo plenamente consciente de lo delicado de la situación. Al fin, ella comentó sorprendida: «No imaginaba verte hoy», mientras sacaba 2 tazas algo dañadas. «Jamás, siendo sincera», alegó Ricardo, indicando que fue una casualidad. «Me hallaba en el centro médico por un compromiso cuando me topé con Diego». «¿Tienes algo planeado?» Camila le Eco, un vistazo de soslayo. «¿Acaso nos estabas buscando?» Respondió él con una sonrisa. «Es una verdadera sorpresa encontrarnos, pero me alegra haberlo hecho». Al verter el agua caliente sobre el café instantáneo, Camila se disculpó por la bebida, consciente de que no era lo habitual para él, acostumbrado a los costosos expresos que solía tomar. «Es ideal», contestó Ricardo, tomando la taza. Agradezco. Tomaron asiento en la diminuta mesa de la cocina, teniendo solamente los recipientes de chocolate como separación entre ambos. Después de un breve lapso de silencio que se hizo interminable, él rompió la quietud con su pregunta: «¿Qué tal has estado?» Camila, jugueteando con el borde de su taza, contestó: «He estado ocupada. Los sábados y domingos tengo un acuerdo para organizar eventos empresariales. Aunque no sea una gran cantidad, contribuye con los gastos de los medicamentos». Ricardo asintió, resistiendo la tentación de brindarle apoyo financiero. «Tu ausencia se notó», expresó de forma sencilla. Sorprendida por la sinceridad, Camila alzó la vista y preguntó: «¿De verdad?» Ricardo Méndez, un hombre destacado, ¿echando de menos a una vendedora de chocolates? «No», contestó con calma. «Tu ausencia, Camila, me hizo sentir tu falta. Tus relatos, tu alegría, tu sinceridad sin filtros». Inclinó la cabeza, como si las palabras hubieran tenido un efecto desarmante en ella. «Cuéntame, ¿qué actividades has realizado en estas últimas semanas? ¿Es factible adquirir compañías? ¿Incrementar la cantidad de millones?» Ante el sarcasmo que escondía una verdadera curiosidad, Ricardo esbozó una sonrisa. Explicó que había compartido momentos con su familia, con su madre y con Paula, su hermana. «Recientemente rescaté a un perrito sin hogar al que decidí llamar Trufa». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Camila sin que ella pudiera evitarlo. «¿De verdad? Lo juro por todo lo que más quiero». Ricardo exhibió su celular y enseñó una imagen del perrito de raza mixta. «Lo hallé en las inmediaciones de mi edificio, y no sé, me evocó a alguien que encara diariamente el mundo sin temor». Camila miró la imagen, sintiendo emociones a pesar suyo. «Qué bonito», expresó al devolverle el móvil. «No me habría imaginado que te gustaran los perros. Existen muchas facetas mías que desconoces,
contestó Ricardo, recordando las palabras previas de la madre de ella. Al igual que había aspectos tuyos que desconocía. Camila lo observó con curiosidad. Él le comentó con cuidado que su madre le había hablado un poco sobre su padre. En relación a la importancia que le das a la sinceridad. El rostro de Camila se oscureció al recordar. Mi padre era un maestro en hacer promesas que nunca cumplía. Cuando la salud de mamá empeoró, nos dejó solos. Imagino que fue por eso que respondí de la manera en que lo hice al descubrir tu verdadera identidad. Ricardo aceptó. Tenías total legitimidad. Cometí un error al no decir la verdad desde el principio. ¿Cuál fue la razón? ¿En serio? Ricardo tomó una profunda bocanada de aire. Al inicio fue un acto impulsivo. Deseaba experimentar un día siendo únicamente Ricardo, liberándose del peso que conlleva el apellido Méndez. Después, al profundizar en nuestro conocimiento mutuo, experimenté temor. Temor de que, en caso de descubrir tu verdadera identidad, todo se transformaría. Ella preguntó si él consideraba que las cosas habían cambiado, mostrando una vulnerabilidad poco común en ella. Él respondió, tomando un riesgo al coger su mano sobre la mesa, que sí y que no. Permanezco como el individuo que solía recolectar hongos del suelo y compartir un café contigo al amanecer. Ahora tienes conocimiento de mi apellido y de mi verdadera ocupación. Camila mantuvo su mano en su lugar, sin embargo, no dio una respuesta de inmediato. En su mirada se podía apreciar una lucha interna. Ricardo, no se trata únicamente del apellido. Es todo lo que incluye. Nuestros mundos son totalmente distintos. Yo tenía la misma opinión, comentó Ricardo. Sin embargo, recientemente he aprendido que tal vez no son tan distintos como pensamos. Los dos compartimos el deseo de encontrar autenticidad y una conexión genuina en un espacio donde podamos ser auténticos, sin máscaras ni pretensiones. La risa de Diego resonaba desde la sala, entremezclada con la voz afectuosa de su madre. Un recordatorio de la vida modesta pero llena de satisfacciones que Camila había edificado para su familia. Ricardo prosiguió, mis compromisos no son grandilocuentes, Camila. No te propongo un relato fantástico ni remedios milagrosos. Lo único que puedo brindarte es la autenticidad. Siento atracción por ti. Me encanta pasar tiempo a tu lado y me encantaría darle una oportunidad a esto. Conocer realmente el uno al otro, sin engaños en esta ocasión. Camila observó detenidamente sus ojos en busca de algún indicio de engaño. Al final, admitió sentir temor. Siento temor al depositar mi confianza y cometer errores. Temo que en algún momento te des cuenta de nuestras grandes diferencias y te canses de esta realidad. Ricardo confesó sentir temor también. Temo no ser capaz de valer por mí mismo sin todas mis posesiones. Temo que mi labor absorba nuevamente todo mi tiempo y descuide lo verdaderamente valioso. En los labios de Camila apareció una leve sonrisa. Expresaron sinceridad acerca de sus temores. Él asintió suavemente mientras acariciaba la mano de ella. Empezar de manera más favorable que manchando mi traje con café. La risa de Camila resonó como una melodía en los oídos de Ricardo. Esa risa auténtica que tanto echaba de menos, la cual no solía hallar en las reuniones empresariales elegantes ni en las celebraciones de la alta clase social. ¿Te apetece cenar aquí?, inquirió al fin. No será una cena sofisticada. Prepararé espaguetis utilizando los ingredientes disponibles en la nevera. Con gusto, contestó Ricardo de manera honesta. ¿Necesitas ayuda con algo? Podrías cortar las hortalizas, propuso Camila, levantándose. Vamos a comprobar si el exitoso empresario sabe manejar un cuchillo de cocina. Mientras cocinaban juntos, entre risas y charlas espontáneas, surgió algo diferente entre ellos. No se trataba de un amor de película, con gestos grandiosos y palabras dramáticas de amor. Era una representación más delicada y auténtica. Un vínculo entre dos universos que parecían estar separados, pero que, en realidad, anhelaban lo idéntico. Corriendo, Diego irrumpió en la cocina, interrumpiendo el momento de privacidad. Con emoción, consultó si Ricardo se quedaría a compartir la cena. Contestó Camila mientras removía la salsa. Si no les causa inconveniente a ti y a mamá.
expresó el niño con entusiasmo. ¿Después podríamos ver tu colección de robots? Ricardo se inclinó para estar a su nivel. Me encantaría echarle un vistazo, expresó con honestidad. Pero antes, ¿te gustaría colaborar con la cena? Mientras los tres colaboraban en la diminuta cocina, con la aprobación de la señora Morales desde el salón, las diferencias continuaron desapareciendo. Sin necesidad de realizar grandes demostraciones ni hacer promesas exageradas, sino con la sencilla sinceridad de apoyarnos mutuamente, instante a instante, decisión tras decisión. Ubicado en la esquina de Insurgentes y Reforma, el diminuto establecimiento resplandecía con luces recién instaladas. Recién colocado, un cartel mostraba con letras refinadas pero simples el nombre Trufas Morales. En el interior, Camila revisaba los últimos pormenores mientras su madre colocaba las imágenes familiares en una pared destinada a la trayectoria de su pequeña empresa. Ricardo le preguntó si se encontraba ansiosa, a lo que Camila respondió que estaba realmente asustada, tomando la taza de café que le ofrecía. ¿Qué sucede si nadie se presenta? ¿Qué tal si la situación resultó siendo demasiado arriesgada? Al reconocer en ella la misma inquietud que solía experimentar antes de concretar importantes acuerdos comerciales, Ricardo esbozó una sonrisa. Expresó con convicción, sin duda vendrán. Tus trufas son insuperables en la localidad. Además, cuentas con una clientela leal que continuará visitándote en este lugar. 6 meses habían transcurrido desde la cena con espaguetis, un periodo marcado por transformaciones progresivas, por la reconstrucción paulatina de la confianza y por descubrirse mutuamente en profundidad. Ricardo había comprendido el valor que Camila daba a su libertad, a la vez que ella había reconocido que no todos los hombres adinerados se asemejaban a su padre. Corriendo, Diego ingresó al puesto con su uniforme escolar y anunció emocionado: «Las mesas ya están aquí. Están descendiendo a las damas del vehículo», dijo Camila, agradeciendo al ganador mientras le despeinaba el cabello. «Mientras nos encargamos de llevar las mesas, ¿podrías colaborar con la abuela organizando las fotografías?». El pequeño asintió con la cabeza y se apresuró hacia su madre. En la parte de atrás del establecimiento, Ricardo estaba firmando el comprobante de recepción mientras los empleados disponían los muebles. Elegantes muebles simples adornaban el espacio acogedor que Camila anhelaba. En privado, Camila sugirió: ¿te animas a incluir tu apellido junto al mío en el letrero? Al final, sin tu aporte. Intervino Ricardo con delicadeza. Este sueño es tuyo, es fruto de tu imaginación. En esta localidad, mi apellido figura en numerosos edificios. Camila observó a la persona con agradecimiento y una sensación de satisfacción. Jamás imaginé que llegaría a decir estas palabras, pero me siento contento de haber derramado café sobre ti en aquella ocasión. Ricardo soltó una risa mientras la atraía hacia su lado. Igualmente. Jamás había tenido una mancha tan increíble como esa. Al día siguiente estaba prevista la apertura. Una apertura modesta, sin figuras destacadas ni personalidades políticas. Solamente amistades íntimas, vecindario y ciertos compradores leales de cuando Camila trabajaba en la calle. Al finalizar la jornada, Ricardo contempló a Camila desplazarse por el lugar con una confianza renovada. No era más la vendedora callejera que peleaba por cada venta bajo el intenso sol. En este momento, se desempeñaba como emprendedora, habiendo edificado con dedicación y entrega su propio proyecto. Ella le preguntó en qué estaba pensando mientras fijaba su mirada en él. Él le contestó con honestidad que estaba reflexionando sobre lo orgulloso que se sentía de ella. «Lo has conseguido por tu propio esfuerzo». Camila levantó una ceja en señal de sorpresa. Expresó su gratitud hacia Ricardo por su apoyo en el negocio, reconociendo su inversión, la presentación a proveedores y la asistencia con los permisos. Ricardo enfatizó que le proporcionó herramientas, pero resaltó que la visión, el talento y la determinación eran atributos exclusivos de Camila. Se podrían haber financiado 100 establecimientos similares a este, pero ninguno tendría la singularidad que aportas. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Camila, conmovida por lo que acababa de escuchar. Ricardo Méndez, el CEO temido por muchos, mostraba un lado dulce que solo ella conocía, como demostró al responderle con un beso suave. En mi lugar de trabajo,
todavía mantengo una actitud autoritaria. Camila mencionó que también has modificado tu comportamiento allí mientras apagaba las luces. Se menciona que en la actualidad prestas mayor atención a tus trabajadores y has establecido horarios más compasivos. Ricardo, con gesto de desinterés, encogió los hombros. Expresó, simplemente se trata de una táctica empresarial. La felicidad de los trabajadores influye positivamente en su desempeño laboral. Por supuesto, estrategia, se rió Camila al coger su mano al salir. No guarda relación con una vendedora de trufas que te mostró la importancia de las cosas sencillas. La jornada de la apertura amaneció con un cielo sin nubes y una suave brisa. Durante toda la noche, Camila se dedicó a elaborar bandejas de trufas exclusivas, cada una con un diseño singular. La madre, luciendo su blusa más elegante, se encargaba de coordinar la organización, mientras Diego, con una pajarita diminuta, ensayaba su rol de anfitrión junior. Ricardo arribó con antelación, sin vestimenta de etiqueta pero luciendo una camisa sofisticada. Portaba un diminuto ramillete de flores del campo, no los llamativos arreglos que acostumbraba enviar a colegas de negocios, sino algo modesto y genuino. Al entregarlas a Camila, expresó, para la más destacada elaboradora de chocolates de la localidad. Recibió las cosas con una sonrisa, mostrando algo de nerviosismo y emoción. Agradecido. Es increíble que finalmente esté ocurriendo. Empezaron a llegar los primeros individuos. Vecinos entrometidos, leales clientes de antaño, íntimos de la familia. En poco tiempo, el lugar se inundó de alegría y charlas mientras todos degustaban las distintas clases de trufas. Teresa, la vendedora de manualidades que solía tener su puesto al lado de Camila, se aproximó con un pequeño obsequio envuelto en un papel vistoso. Con el deseo de que tengas fortuna en tu emprendimiento recién iniciado, expresó al abrazar a Camila, desde siempre supe que alcanzarías grandes logros, mi querida hija. Paula arribó al lugar en compañía de la madre de Ricardo. Doña Elena, siempre mostrando elegancia, pero de manera inesperada, demostró calidez al abrazar a la madre de Camila con la familiaridad de antiguas compañeras. Durante la conversación en la mesa, Elena le dijo a la señora Morales que su hija había alcanzado algo que a ella siempre le resultó imposible. Verdaderamente alegrar a su hijo. La madre expresó con orgullo que su hija Camila siempre ha tenido esa habilidad especial. Observa lo positivo en las personas, incluso cuando ellas no pueden apreciarlo. Desde una esquina, Ricardo observaba atentamente todo a su alrededor, asegurándose de pasar desapercibido. Era el instante de Camila, no el de él. Evitaba ser el centro de atención, algo que ocurría siempre que lo reconocían en cualquier sitio. Al llegar el momento de pronunciar unas palabras para inaugurar el evento, Camila se colocó frente a los presentes, acompañada por su familia a un lado y Ricardo de manera discreta al otro. Con voz segura pero llena de emoción, inició expresando su agradecimiento a todos los asistentes. Nunca habría pensado que estaría en este lugar hace un año. Comercializaba mis deliciosas trufas bajo el cálido sol, anhelando la posibilidad de contar con un local exclusivo en el futuro, aunque consideraba que era una meta inalcanzable. Detuvo su acción por un momento, observando a su madre y a Diego. Aquí no solo me pertenece a mí. Proviene de mi familia, quienes siempre confiaron en mis capacidades. Cada individuo que adquirió mis bombones en la vía pública y me brindó aliento fue fundamental para mi motivación. Hubo un fugaz encuentro visual entre ella y Ricardo. Se trata de alguien que llegó inesperadamente a mi vida, demostrándome que, en ocasiones, los momentos más especiales surgen de los encuentros fortuitos. Un susurro de aceptación se propagó por el establecimiento. Camila alzó un diminuto vaso de vino espumoso. Por las oportunidades que se presentan y por tener el coraje de imaginar metas más ambiciosas. Mientras repartía trufas entre los presentes, Diego fue el anfitrión de un brindis general. Desde su silla de ruedas, la madre de Camila observaba con ojos llenos de emoción y brillo. En medio del alboroto de la fiesta, Ricardo se aproximó sigilosamente a Camila. Tomando su mano oculta bajo la mesa para evitar miradas indiscretas, le preguntó si estaba contenta. Con una sonrisa, ella respondió afirmativamente y apretó sus dedos con cariño. ¿Qué hay de ti?
¿No sientes nostalgia por las impresionantes presentaciones empresariales con figuras políticas y famosos? Ricardo Asensio negativamente. Esto es la representación de la realidad en su máxima expresión. Aquí nadie simula interés ni persigue un acuerdo formal. Camila descansó su cabeza por un momento en el hombro de él. Él le agradeció por su discreción. Ricardo respondió con una sonrisa: estoy mejorando. Existen aspectos de mayor relevancia que ser el centro de atención en todo lugar. Mientras transcurría la íntima celebración, Ricardo contemplaba a Camila interactuando con los presentes. Mostraba una risa segura y transmitía con entusiasmo los detalles del desarrollo de sus exquisitas trufas. Se notaba claramente el cambio. Dejó de ser simplemente una mujer en una batalla por su supervivencia para convertirse en una empresaria que se enorgullecía de su obra. Y él no era el mismo de antes. El Ricardo de antaño habría pensado que esta era una insignificante apertura. El Ricardo actual comprendió que la auténtica magnificencia no residía en la magnitud del suceso ni en la cifra de ceros en una cuenta bancaria, sino en la sinceridad y el cariño que lo acompañaban. Al terminar la jornada, al despedirse los últimos visitantes y Diego echándose una siesta en una silla, Ricardo y Camila se quedaron a solas frente al mostrador, observando el establecimiento vacío pero rebosante de posibilidades. Al día siguiente será el momento esperado, el inicio oficial de su trabajo. Ricardo le aseguró que lucirá fantástica y que pasará por su café habitual. Camila mostró una sonrisa mientras se recostaba junto a él. La calle y el sol ya no serán testigos. Ricardo admitió que, a pesar de eso, seguirá siendo el momento más especial de su día. El suave olor del chocolate derretido impregnaba el ambiente de bombones Morales en una apacible tarde dominical. 2 años habían transcurrido desde la apertura, y el negocio pequeño se había transformado en un punto de encuentro para los aficionados al chocolate en la localidad. Dejó de ser simplemente un establecimiento en una esquina. En este momento, Camila contaba con 3 trabajadores y una clientela leal que esperaba en fila todos los fines de semana. Lucía informó a la señora Méndez que la receta recién creada de trufa con chile pasilla estaba lista para ser degustada. La joven aprendiz, contratada por Camila hace medio año, fue la encargada de comunicar la noticia. Con una sonrisa en el rostro, Camila se limpió las manos en su delantal. «Me puedes llamar solo Camila. Te he mencionado que no utilizo ese apellido en el ámbito laboral». A pesar de haber transcurrido 1 año desde su matrimonio con Ricardo, optó por preservar su faceta como emprendedora de forma independiente a la del conglomerado Méndez. El respeto por sus principios y su propio orgullo eran aspectos de gran importancia para Ricardo. El timbre de la puerta resonó y Diego irrumpió apresuradamente, ya convertido en un joven de 12 años que había aumentado su estatura. ¿Está Camila aquí? La madre pide que le lleves un poco de su té de hierbas favorito cuando hayas terminado. Por supuesto, contestó, degustando la trufa que Lucía le dio. Está impecable. Inclúyela en el menú destacado de este mes. Desde la ventana de la tienda, Camila observó a Ricardo aparcando su coche justo delante del establecimiento. Dejó de emplear a un conductor para sus encuentros con la familia. Cuando no se trataba de cuestiones laborales, le gustaba manejar por sí mismo. Una pequeña rutina que había incorporado en su reciente rutina diaria. «Tu esposo ha llegado», mencionó Lucía con una sonrisa. «Lo noto», contestó Camila, quitándose el delantal. «¿Te importa cerrar hoy? Hemos hecho una reserva para cenar con mi madre». «Claro que sí, jefa». Vi con calma. Al ingresar, Ricardo lucía tranquilo, con vaqueros y una camisa informal, contrastando con su usual imagen seria en el ámbito empresarial. «Hola, preciosa», saludó con un suave beso. «¿Estás preparada para marcharnos?» Camila asintió mientras tomaba su bolso. «Permíteme encargarme del té para mamá y unas trufas especiales que preparé». Mientras aguardaba, Ricardo dio saludos a Lucía y al resto de los trabajadores. Había logrado adaptarse a este nuevo estilo de vida. Por las mañanas, Continental Financial Group era el centro de atención, mientras que por las tardes y los fines de semana, Camila, Diego y su madre disfrutaban de su tiempo juntos. Un balance que jamás imaginó alcanzar con anterioridad.
El trayecto hacia la vivienda que compartían no era excesivamente elegante para no incomodar a Camila, ni demasiado sencillo para que Ricardo no pudiera hacer las modificaciones requeridas para la madre de ella. Durante el camino, intercambiaron impresiones sobre sus respectivas jornadas. Paula mencionó que finalizaste la negociación con los japoneses, comentó Camila. Enhorabuena. Agradecido. Resultó ser menos complicado de lo que había previsto. La llegada de Ricardo Méndez con una caja de exquisitas trufas artesanales parece haber causado una gran impresión en ellos. Camila soltó una risa. Él confirmó con orgullo que les había dicho que las había hecho su esposa. En este momento, es la mejor manera de presentarme. Cuando llegaron a casa, la madre de Camila estaba en la sala, tejiendo y viendo una serie de televisión. Gracias a los tratamientos que antes no podían pagar, lograron estabilizar su condición. Aunque aún requería la silla de ruedas, experimentaba una notable mejora en su bienestar. La mujer preguntó por el estado de ánimo de su hija al verla llegar y ésta le respondió que se sentía fatigada pero feliz. Camila le dio un beso en la mejilla y le ofreció té y unas nuevas delicias de chocolate para degustar. Ricardo contemplaba la situación con una leve sonrisa. Estos instantes en familia, simples pero cargados de un cariño sincero, habían colmado un espacio en su existencia que incluso sus logros en el mundo de los negocios no habían podido satisfacer por completo. Mientras Diego preparaba la mesa y Camila calentaba el té, Ricardo echó un vistazo discreto a su celular. Paula envió un mensaje confirmando que todo estaba preparado para la sorpresa que tendría lugar al día siguiente. La inauguración del Centro de Rehabilitación para Personas con Esclerosis Múltiple, un proyecto en el que habían estado dedicados durante meses sin que la madre de Camila se enterara, sería llevada a cabo por la Fundación Morales Méndez. Camila, al percatarse de lo concentrado que estaba en el teléfono, preguntó, ¿estás bien? De acuerdo, contestó él, guardando el aparato y simplemente verificando los pormenores para el día siguiente. Camila mostró una sonrisa al comprender el mensaje que no estaba expresado directamente. En sus vidas individuales pero conectadas, habían adquirido la habilidad de desarrollar iniciativas en común que reflejaban tanto la perspectiva práctica de Ricardo en los negocios como la conciencia social de Camila. Durante la cena, hubo risas y se compartieron historias divertidas. Diego narraba con entusiasmo acerca de su equipo de fútbol, mientras la señora Morales comentaba cotilleos del barrio, y Ricardo y Camila intercambiaban miradas cómplices de un amor cultivado con paciencia, superando desafíos y divergencias. Al final de la jornada, mientras los demás descansaban, Ricardo y Camila se quedaban en el diminuto balcón de su cuarto, admirando las luces urbanas. Él le preguntó si recordaba cuando creía que sus realidades eran demasiado distintas para encajar. La abrazaba desde atrás. Ella contestó que era una opción plausible, recostándose en su pecho. La historia de la Cenicienta contemporánea pocas veces tiene éxito en la realidad. Ricardo declaró que esto no era un cuento de hadas, sino algo superior. Es auténtico, con situaciones reales y respuestas concretas. Camila volvió la cabeza para poder sostener su mirada. ¿No lamentas tu decisión? Ricardo sacudió la cabeza al considerar la posibilidad de haber optado por una vida compartida entre el ámbito corporativo y su modesta chocolatería. Expresó que nunca había experimentado tanta felicidad. Anteriormente lograba triunfos, pero carecía de satisfacción. En este momento, cuento con un objetivo claro. Posio Parents. Méndez mostró su amor sincero, lo que provocó una broma cariñosa de Camila al besarle con ternura. Morales le echó la culpa en tono de complicidad. Contestó, abrazándola con fuerza. Mientras la noche cubría la ciudad, ellos se mantenían en silencio, deleitándose con la compañía mutua. No requerían de discursos pomposos ni compromisos exagerados. La expresión de su cariño se reflejaba en las pequeñas acciones diarias, como el café hecho por las mañanas, los mensajes a lo largo del día, el respaldo total a los sueños del otro y la calma para enfrentar unidos los retos. Habían encontrado el amor verdadero. No figuraba en las historias de princesas salvadas por príncipes adinerados. Estaba dispuesto a aceptar a los demás tal y como son, reconociendo tanto sus cualidades como sus imperfecciones.
Tenía el deseo de crear conexiones entre realidades distintas. Se encontraba en el coraje de mostrarse vulnerables y en la elección consciente, que renovaban a diario, de optar por estar juntos. En el universo empresarial de Ricardo y la simplicidad artística de Camila, donde se mezclan elegancias sobrias y principios familiares, entre historias pasadas divergentes y un destino en común, lograron establecer una armonía que para muchos sería inalcanzable. Un balance fundamentado en el compromiso constante de trabajar juntos, de mejorar y de evolucionar, más que en la búsqueda de la perfección. Mientras las estrellas resplandecían sobre la urbe que había sido escenario de su casual encuentro, ambos comprendían que el incidente con el café derramado marcaba el inicio de una narrativa más amplia, la crónica de dos individuos que, a pesar de sus disparidades, habían hallado en el otro justo lo que requerían para sentirse plenos. ¿Fue del agrado de ustedes la trama romántica que narra el encuentro entre dos realidades tan opuestas? ¿Es posible que el amor auténtico logre trascender obstáculos sociales y económicos de la misma manera que sucedió con la historia de Camila y Ricardo? Sería genial escuchar lo que piensan en la sección de comentarios. Si el relato les llegó al corazón, recuerden darle me gusta, compartir el vídeo con sus seres queridos y amistades que también aprecian las historias románticas con un mensaje inspirador de superación personal. Si desean continuar disfrutando de más relatos similares, donde la sencillez y la autenticidad prevalecen por encima de las apariencias, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Hay una gran cantidad de relatos aguardando por su lectura. Quisiera averiguar de qué lugar nos están observando en este momento. En los comentarios, comparte desde qué lugar del planeta estás siguiendo esta apasionante trama romántica entre un exitoso magnate y una sencilla vendedora de chocolates.